En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Cecilia, tú has pasado gran parte de tu vida viviendo fuera de Chile, vas y vienes, pero estás fundamentalmente fuera de Chile viviendo. Eso está bueno porque te permite ver Chile desde una cierta lejanía, pero cercanía de la persona que va y viene, habiendo nacido y habiéndose criado en esta cultura. Entonces, está bueno saber cómo estás viendo Chile desde la distancia, si has visto que ha cambiado, ha mutado, hacia dónde ha cambiado, hacia dónde ha mutado, si en los últimos años se pegó, ni idea, no quiero ponerte ideas de mi cosecha, pero ¿cómo estás viendo vos Chile en particular? Sí, yo creo que hay como claramente muchos Chiles, eso de partida. El Chile que yo viví desde que nací hasta que tuve 24 años, que fue cuando salí de acá a Inglaterra, que fue a fines del 72, un año antes del golpe más o menos. Ese Chile desapareció, fue extirpado, silenciado. Y era un Chile lleno de guerra interior, lleno de una luminosidad y creatividad infinita y de un valor principal que yo aprendí porque mi abuelo, Carlos Vicuña Fuentes, vivió perseguido y exilado, vivió en la Argentina. Mi papá cuando llegó a Chile creían que él era argentino. Entonces mi papá tiene un amor infinito por la Argentina porque se crió allá, especialmente por el tango. Y vivieron exilados también en Panamá. Y entonces cuando mi abuelo regresó a Chile, poco antes del periodo en que nací yo, él empezó a crear como su hogar junto con mi abuela, que era escultora. Él era escritor y abogado y defensor de derechos civiles. Fue defensor de Pablo Neruda, mi abuelo, cuando Neruda fue perseguido. Entonces yo crecí en un Chile en que él y mi abuela crearon un espacio de refugio acogedor, lleno de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto judío, de la República Española. Entonces yo viví ese sentido de una solidaridad y de un cariño por los que sufren. Mi familia no era religiosa, todo lo contrario, pero había como mi abuelo decía, la religión de la humanidad es amar y respetar al otro. Entonces yo sentí que ese Chile antiguo no era solamente mi abuelo y la familia de mi abuelo. Yo recuerdo, por ejemplo, antes del golpe había un programa de televisión que
sucedía los domingos en la tarde, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero era un programa de debate que tenía principio pero no fin. Entonces todo Chile lo tenía que ver. Se agarraban hasta combos porque no estaba censurado. Entonces la televisión era parte de la cultura popular. Yo, por ejemplo, escribía en la televisión. Yo tenía un programa a los 20 años, yo tenía mi propio programa. ¿Te fijas? Entonces era esa posibilidad infinita. Toda mi poesía y mi arte nació en esa posibilidad infinita. Entonces, a partir del golpe, como te decía hace un momento, ese Chile desapareció. Y llegó el Chile del miedo. Llegó el Chile de la desconfianza. Llegó el Chile de un nuevo valor, la plata. Y ese Chile va viento en popa cada vez más. Y entonces el Chile que hay ahora es un Chile desgarrado. Es un Chile donde mucha gente sufre, pero no lo quiere decir, no lo quiere reconocer, porque eso te hace un paria. Entonces yo me acuerdo la primera vez que yo regresé después del golpe, y yo caminaba por la calle y ¿dónde está ese Chile que todavía existía en mi corazón, en mi imaginación? Mirando un matapiojo. A estas alturas ando un matapiojo. Mira qué maravilla más grande. No es poca cosa. Estamos en un 20º piso. 20º. Y un gran matapiojo vino a visitarnos. Son los grandes técnicos del vuelo del planeta. Seres prehistóricos. Como para decirme, no, estamos aquí todavía. Por eso apareció el matapiojo. La frase que me faltó fue que yo sentí que Chile se había convertido como en un travesti de sí mismo. Y seguimos en ese plan. De tratar de ser lo que no somos. De tratar de ser arrogantes, duros. Y que el único valor es la plata. Destruir todo, pero que haya plata. ¿Quién instaló esa cultura del dinero? ¿O cómo se instaló esa cultura de lo material en un Chile que fue siempre pobre? ¿Qué sucedió? ¿O qué debió suceder para que eso se pudiera producir? Electrocutar las bolas de los hombres jóvenes y de todos sus amigos. Electrocutar las vaginas de las mujeres jóvenes y de sus amigas. Entonces eso instaló una especie de auto-odio, una especie de desvalorización del ser humano, una deshumanización. Entonces si a eso tú le agregas un control absoluto de los medios, un control absoluto de la educación, entonces hubo una reversión por completa del sistema de valores, del sistema de significado. Entonces las personas que tenían como el valor la humanidad fueron perseguidas, ninguneadas, aisladas, exiladas. Entonces se creó una nueva cultura en la que el que no tenía que pretender que tenía, porque lo que te hacía ser humano era tener, poseer, mandar. Esa es la cultura autoritaria. Entonces, ¿quién la instaló? La instaló una alianza entre las fuerzas del mundo de afuera con un grupo de chilenos que cree que eso se llama progreso. ¿Ves? Que donde hay lo que se llama desarrollo material, que esa es la única cosa importante. Entonces se usa la economía como una forma de desempoderar, porque la verdadera economía es el bienestar y de la calidad del intercambio, es el fundamento de la economía, pero esa economía ni siquiera se nombra. Lo que se nombra como economía es el valor de la acumulación y del acaparamiento de los bienes en una pequeña élite. Entonces, todo esto que yo digo es como anatema acá. Nadie lo quiere sentir, porque sentirlo ya te hace una víctima. Viste que cuando lo decías lo de la economía o del bienestar, y si uno lo corre un poquito más, modelo de desarrollo, se me vino a la cabeza esto de los pueblos andinos del AINE.
que es la reciprocidad. Y es como una cultura que está basada en la reciprocidad. Pero no es en esa reciprocidad que se pudiese entender de esta cultura del dinero o de lo material, que es yo te doy, tú me das. No está ahí la reciprocidad, sino que la reciprocidad es un poquito más complejo o simple, pero más profundo, que es yo soy tú y tú eres yo. Es distinto, yo te doy, tú me das. ¿Cómo entonces podemos avanzar hacia esa concepción de bienestar desde una cultura que ha privilegiado o atomizado o empequeñecido el bienestar a un solo tú me das, yo te doy, al dinero y a lo material? ¿Cómo salimos de esa encrucijada? Sí, qué linda pregunta. Yo creo la forma como yo lo he hecho, como yo he defendido mi propio ser, es usando una expresión que se usa en el campo chileno, que es abajarse. ¿Ya? Abajarse quiere decir que uno se convierte como en un polvito, en que uno se convierte como una nada, una nadita, una agüita que corre por entre las piernas. Las piernas, mira lo que dije, qué lindo. Quise decir, estaba pensando en las piedras, pero mis piedras dijeron piernas, ¿viste? Entonces, yo creo, eso es lo que he hecho yo. Es decir, cuando yo sentí que yo empecé a ser censurada, marginada y borrada de la cultura chilena, que me pasó como le ha pasado a casi todas las mujeres creadoras de Chile, cuando me llegó el turno de que eso me pasara, porque yo alcancé a vivir lo que era ser una chilena, digamos, integrada a la cultura chilena. Yo alcancé a vivir eso, porque a los 22, 23 años tuve 2 exposiciones individuales en el Museo Nacional de Bellas Artes y vinieron miles de personas. Entonces yo viví lo que era una acogida que era anormal en relación, por ejemplo, a las mujeres artistas de otras generaciones antes que la mía. Entonces había habido una pequeña apertura. Entonces cuando eso desapareció, ¿cuál fue mi reacción? Mi reacción fue, bueno, me quieren hacer desaparecer, bien, yo desaparezco, pero desaparezco feliz. Y me dedico a ver la profundidad de lo que yo soy, la profundidad de lo que yo siento. Y toda mi obra consiste en eso, en mirar y sentir, mirar y sentir. Y mientras tú más miras y sientes, más se abre el sentir. Entonces pasas al sentipensar. Entonces yo creo que la solución es que la gente recupere su humanidad, que recupere el trato, la calidad del trato, de cómo yo te miro a ti. O sea, el AINI interpretado como una forma, yo deseo ser vista, por lo tanto te veo a ti plenamente. El AINI es una reciprocidad de percepción, de sensibilidad y ponerse en los zapatos del otro. ¿Ves? Entonces yo practico eso, lo practico en forma continua. Y eso me ha hecho a mí libre y me ha hecho a mí dichosa. Entonces, ese estado de alegría interior es el estado que hace posible una transformación. Es decir, todos los sabios y sabias que yo he conocido, indígenas o tibetanos, o mi propia mamá, que está aquí al lado de nosotros, ella ha aprendido a ser feliz con el aire, con la luz del sol. Entonces, con todo lo primario que aún vibra y existe y respira, aliarnos, asociarnos a eso. Y de ahí viene la defensa del agua, la defensa del oxígeno, la defensa del último bichito, del cual depende la fertilidad del bosque, del último honguito, ¿entiendes? Entonces es un estado de amor, y ese estado de amor no ha muerto. ¿Cómo ves en esta crisis de humanidad el ser humano, está viendo cavidad para poder maternar, para poder paternar? Estamos también en una crisis de masculinidad, de femenino en grueso, sin caer en esto del feminismo que uno puede respetar, pero también
puede estar muy manoseado a veces, mal interpretado en otros, quizás, no sé, o puede estar muy... ¿Cómo llegar a lo femenino profundo y cómo ves tú la masculinidad profundo desde tu experiencia? Sí, me gusta cómo me preguntas, porque yo, ahora que soy grande y que me aproximo a mi propia muerte, he sido testigo de la muerte de mi papá y mi madre tiene 101 años. Y te puedo decir que en los últimos años de mi papá y en los años recientes con mi mamá, hemos descubierto entre nosotros una forma de amor filial que es infinito, una forma infinita de amar, y que es un descubrimiento indescriptible y que tampoco se puede siquiera, ¿cómo decir? ¿Cómo? Es un amor que permite un estado perceptual en el cual tú y la persona que participa de ese amor entramos en un estado extático y cotidiano a la misma vez, de una dulzura que es como navegar en miel y que no niega la mentira, la falsedad, la maldad, los errores, la equivocación, las miserias, la mezquindad, no la niega pero la abraza. Entonces yo bebo de ese amor como de una fuente día a día y la cuido considerándola un privilegio, considerándola una bendición que está asequible para todo ser humano, porque todos somos o hijos o padres o hermanos, todos sin excepción. Entonces yo creo que el máximo error de nuestra civilización y que puede llevar a la extinción de la civilización es haber olvidado eso, haberlo negado, haberlo impedido. ¿Y cómo se impide? Porque la gente está tan esclavizada que no tiene tiempo para sentir, no tiene tiempo para darse cuenta de lo que el otro está sintiendo. Entonces, cada día hay menos tiempo, una palabra maravillosa. Yo he hecho una especie de etimología creativa y que tiene una raíz común con la palabra tem, que es cortar. Entonces el tiempo es un continuo que a la misma vez está cortado, porque nacemos ya con nuestros telómeros cortados, o sea, ya se saben, las células saben cuándo se tienen que terminar. Entonces, si nosotros miráramos ese amor filial de otra forma, como la verdadera creatividad, el verdadero camino de descubrimiento, porque si uno es capaz de descubrir al otro en lo que el otro realmente es, también uno se puede descubrir a sí mismo. Y ahí empieza como otra rotación, otra forma de evolución. Y ahora en la neurociencia se dice que lo único que va a capacitar la evolución humana, que es lo que necesitamos en este momento, yo creo que toda esta crisis que tú hablas de lo femenino, de lo masculino, es como la parte más superficial, porque es una crisis del ser, del sentir, de cuando uno despierta. ¿Tú para qué despiertas? ¿Para qué te levantas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu deseo de respirar? ¿No? Y si ese deseo es cumplir con un deber, es una obligación, es algo que en realidad no te gusta, no te hace feliz, tú ya eres un condenado. ¿Ves? Entonces, efectivamente, las mujeres sentimos esa condena de una manera bien distinta de los hombres. Yo encuentro que el feminismo perdió el camino, por ejemplo. Yo cuando supe que existía el feminismo, yo debo haber tenido unos 10 años más o menos, y alguien me dijo en qué consistía, y yo dije, yo soy feminista, ¿no? Porque yo había sido testigo desde que yo tenía 2 años de que yo como niña no valía nada comparada con mis hermanitos. ¿Te das cuenta? Eso yo lo sabía sin que nadie me lo dijera. Lo veía por la forma que nos decían, ¡ay, mijita! ¿No? ¡Qué lindo, mi amor! ¡Tan lindo el niño! Nunca, jamás la niña. ¿Ves? Y eso es lo universal de toda la familia. Entonces tú
concluyes a los 2 años, ya sabes que tú eres algo que es menos. Yo, de hecho, creo que lo sentí cuando nací. ¿Ves? La desilusión, chucha. Yo era la primogénita, las cagamos. Salió una niña en vez de un niño. Entonces, ese sentimiento, si el feminismo se orienta, como se está orientando ahora, a cuidar a la humanidad entera, entonces puede surgir otra forma de ser hombre. ¿Ves? Pero en todas las especies es la mujer la que comanda, la femenino la que comanda la evolución. En todas las especies las hembras escogen al macho. Por ejemplo, incluso en la fertilización siempre se ha dicho que el espermio compite con los otros espermios para conquistar el huevo. Falso. El huevo determina cuál de todos esos espermios es el que es de ella. Eso ahora ya se sabe. Entonces, ¿por qué la evolución determinó que el factor determinante para la evolución de todas las especies es el comportamiento de la hembra? Entonces es la hembra la que tiene que evolucionar ahora para abrazar y guiar a los hombres que se dejen abrazar y se dejen guiar. No abundan, pero cuando aparece uno es como para comérselo vivo de felicidad. Y yo he sido muy afortunada porque he encontrado a un hombre que es de otra especie, que es un hombre que no le teme a la creación de una mujer, a la creatividad, al pensamiento, más bien existe en estado de asombro de la forma en que una mujer es capaz de sentir y pensar. Entonces eso es lo que está esperando a las niñas, que las niñas sepan eso. Y a nosotras las viejitas nos corresponde no decir, porque nos sirve demostrar. Con un bailecito, con un ser, con un modo de mirar, de respirar. ¿Cómo alcanzamos eso a mí cuando te escucho hablar? Y digo, sí, por ahí va. Eso es. Me hace sentido. Y después como que llego a un compartimiento vacío, oscuro, y digo, pero ¿y cómo hacemos esto? Si el material humano actual es como que le falta sustancia para poder encarnar esto, no sé. Son cosas muy profundas que no se pueden resolver, no se pueden adquirir de forma natural. Estos son aprendizajes, son experiencias. Y me temo que las nuevas generaciones no están pasando ni por estos aprendizajes ni por estas experiencias. No están siendo capacitados para poder entrar a este flujo energético y poder desplegar esa humanidad beneficiosa para una comunidad. ¿Cómo hacemos entonces eso? Porque además tenemos muchos factores, no sé si pensado, no sé si articulado, no sé si es espontáneo, pero sucede, está sucediendo, ha sucedido. Hay muchos estímulos que te van poniendo puertas, ¿no? Para no alcanzar ese flujo energético. La tecnología, el internet, la inteligencia artificial, cada vez cosas que nos hacen menos humanos. Reflexionar y entrar a esto, ni hablar. O sea, se cortó mucho antes. Hablamos de la mujer y digo, sí, pero las mujeres, ¿qué están haciendo las mujeres ahora? Están luchando y deseosas de salir al mundo laboral, pero ¿a qué mundo laboral? A como un mundo laboral esclavizante, y dejan a sus hijos en las casas a cargo de sus abuelas o de las nanas, y el hombre también. Son dos laburantes, dos pequeños esclavitos, y que pasan con un teléfono todo el día cliqueándolo. Entonces digo, ¿cómo hacemos esto entonces? ¿Se puede hacer? ¿Ya no lo hicimos y vamos rumbo a algún desconocido? ¿O todo esto que estamos hablando es prehistoria? ¿Es algo
que algún día fue. Sí, está muy bueno la forma en que tú dices cómo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es la esclavización lo que permite la deshumanización, ¿no es verdad? Y el instrumento de la esclavización es precisamente la tecnología y el celular. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Yo creo, digamos, la solución para mí, y la verifico cuando salgo a la calle. La verifico cuando salgo a la calle. Si yo estoy en el estado que sirve a la vida, pasa un perro y el perro ¡tac!, me capta. Claro. Y el perro sonríe y me mueve la cola y me quiere venir a lamer la mano, aunque va con su dueño agarradito. ¿Te fijas? ¿Quién más me ve? Los bebés, los que todavía no están con el celular. Tiene que ser un bebé de menos de 6 meses, porque a los 6 meses ya están con el celular, los bebés. ¿Te das cuenta? Entonces, yo así voy verificando si mi estado está en correspondencia con la tierra, está en correspondencia con el cielo, con las nubes y con las personas. Encuentro miradas, por ejemplo, yo vivo en Nueva York. Si tú caminas por la calle en Nueva York sonriendo, me ha pasado más de una vez, ¿y usted por qué sonríe? Es como una agresión sonreír, porque no se usa, es mal visto. Si tú miras a alguien a los ojos, es considerado un trespassing, ¿no? Es como traspasar el límite, lo prohibido. Entonces, ¿qué haces tú? Entonces, yo practico una forma de relación en que todo lo que yo hago o con quién lo hago vigilando que yo esté en ese estado. Y si no estoy en ese estado, cosa que sucede a menudo, porque tengo rabia, porque tengo pena, porque estoy emputecida generalmente con la tecnología. O sea, yo puteo en forma brutal, pero contra el computador, ¿te acuerdas? Porque lo detesto a morir. ¿Te fijas? Sí, sí. Entonces, todos los que me conocen ya saben que si oyen, hijo de puta, maldito, todos ya saben que yo estoy con el computador. Entonces, yo anuncio a las personas con que estoy y las protejo. Les digo, no es contigo, es con esto. ¿Ves? Entonces, con eso la persona se relaja. Entonces, yo voy como creando como una suavidad en torno a mí, porque esa suavidad me protege a mí y protege a la otra persona. Esa suavidad da permiso. Esa suavidad permite que cuando la persona me cuenta algo, yo me pongo a llorar de emoción, de felicidad de que hemos compartido. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay que ir por lo más mínimo para ir creando como un caminito de posibilidad, de sensibilidad, de sentir humano. ¿Ya? Entonces eso se puede hacer también colectivamente. Yo, por ejemplo, en mi arte es simultáneamente profundamente individual y propio de ese estado, pero también es colectivo. Entonces estoy siempre procurando instancias colectivas y todas las personas que participan, que a veces son grupos grandes, 40, 30 o más personas, todas esas personas captan que durante el periodo en que hemos estado trabajando, por ejemplo, creando una instalación en un museo, a veces son 2 semanas de trabajo continuo con un equipo, todas esas personas lo sienten esa realidad del estado que se crea cuando no hay violencia, cuando no hay órdenes, cuando no hay autoridad, cuando no hay dirigir, cuando hay simplemente compartir, insinuar, preguntar, ¿qué tal si lo hacemos así? ¿Qué piensas tú? O sea, en realidad la solución es mucho más simple. La solución es lo básico. Otra vez, volver abajo, volver a lo primario. Intentarlo con los niños más chicos. Los niños son los grandes maestros. Porque un niño persigue al vuelo si tú los estás tratando de controlar y obligar. Los niños tienen una antena contra la obligación. Y si nosotros aprendiéramos a hacer resurgir esa antenita, porque nosotros estamos aquí obligados por un sistema al contrario a la vida. Y sabemos para dónde vamos y seguimos para allá en el suicidio colectivo. Ahora Latinoamérica está convertida en un conjunto de naciones suicidas.
Entonces, y por elección. Entonces, tú te preguntas... ¿Lo dices por los cambios de gobierno? De más de la mitad de Latinoamérica. ¿Ves? Entonces, pero no es Latinoamérica sola. Europa también. Norteamérica también. O sea, es un fenómeno planetario, más bien dicho. Aquí es más cruel. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos muchas más posibilidades de transformación que cualquier otro lugar. Solamente estamos así, ahí, por ahí, con África, en términos de potencial humano, de creatividad y de niños, de miles de niños. En muchos lugares de la Tierra se está extinguiendo la capacidad de tener niños. Se está acabando la fertilidad humana, por ejemplo, por la contaminación del plástico, por la contaminación de los químicos. Ya, por ejemplo, la menstruación, yo he dedicado tanta vida a trabajar con la menstruación. La menstruación también se está extinguiendo. ¿Te fijas? Entonces todos los signos de extinción están por todos lados. Y lo que, si no es biológico, es opción, es decisión. Las nuevas generaciones no quieren tener hijos, aunque puedan... Y no quieren ni siquiera hacer el amor. No, cáchate lo que es eso. exactamente. No quieren orgasmo. O sea, No, ¿para qué estamos exactamente. aquí? ¿Te das cuenta? O sea... Están para ellos, para mí. Estoy para mí. Para seguir esclavizados. Exacto. No quiero ceder nada de mí a un otro. Ni hablar tiempo, ni hablar amor, ni hablar ocupación, preocupación, ni entrega. O sea, eso es para mí. Y el dinero y todo lo que yo haga es para mí, para mi disfrute. Es un sinsentido, un nihilismo per se. Lo que te quería preguntar, esto de los cambios de gobierno o cambio de ideología, que también tiene que ver con la supremacía blanca, por así decirlo, del hombre blanco en Latinoamérica. Para que eso suceda, para que eso esté sucediendo, no solamente en Latinoamérica y en el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo de izquierda, por así decirlo? ¿Qué pasó con las ideologías que proponían otra visión del mundo? ¿Qué hicieron? ¿A dónde se fueron? ¿En qué cayeron? Para que muchos países, muchas sociedades, muchas comunidades digan, no va por acá, voy a ir por acá. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, está buena la pregunta. Fíjate que primero es una pregunta sin respuesta, ¿no es verdad? Pero lo valioso de la pregunta es que yo creo que todos nos tenemos que hacer esa pregunta. Claro. Porque esa definición de izquierda y derecha ya no sirve. No existe. No sirve, se acabó porque se autoextinguió. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, yo me acuerdo cuando fue el golpe, que yo tenía 24 años, fue el año 73, entonces ya venía una cadena de golpes, primero Brasil, luego Uruguay, Argentina, entonces cuando ya le llegó el turno a Chile, todos sabíamos que esa posibilidad existía, pero en Chile estábamos convencidos de que eso no iba a triunfar en Chile, que no, eso no iba a pasar. Y seguimos creyendo eso durante varios años. Entonces yo recién pude regresar a Chile varios años después de los golpes. Y recuerdo que la primera vez que volví, a los 2 segundos me di cuenta que eso no tenía vuelta. O sea que yo vivía en la fantasía de creer una creencia que habíamos creído nosotros antes de esa chorrera de golpes en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasó con nuestro creer en el otro? Dejamos de creer en el otro, dejamos de creer en nosotros mismos. Esa es mi interpretación, ¿ya? Porque me pasó a mí. Fíjate, por ejemplo, que cuando yo vi eso y empezaron a matar a mis amigas y amigos, a mis parientes, yo me sentí culpable. No sé si dicen que hay como un síndrome del sobreviviente. ¿Y cuál es ese síndrome? El síndrome es no hice suficiente. Yo al creer que eso era posible me equivoqué en no darme cuenta que al otro lado había un instinto asesino, había un instinto de matar, un instinto de una crueldad indescriptible, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo no quise ver que esa crueldad existía? ¿Por qué yo quise imaginarme que la humanidad era buena?
Entonces esa autoduda que tuve yo me sirve de túnel o de telescopio para ver que esa quizás fue una emoción compartida universalmente por los que como yo creíamos que estábamos aquí para amar, para que esta vida fuera gloriosa, para creer que podíamos vivir un éxtasis colectivo como el que habíamos vivido, pero en forma continua, de ayudarnos los unos a los otros, de hacer feliz. Por ejemplo, yo una vez leí en la página de ciencias del New York Times, esto puede haber sido a fines de los 80 o comienzos de los 90, que había habido una investigación sobre la felicidad y que habían creado un instrumento que medía la felicidad química en el cerebro. Entonces yo le puse el felicidómetro, es mi traducción, ¿no? Entonces que habían descubierto que hacían experimentos, tenían dos grupos de experimentos. Entonces a un grupo le decían, usted se ganó la lotería, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el nivel de felicidómetro por ganar $1 millón? Era del 1 al 10, ponle tú 1 al 4. ¿no? O tú estás enamorada de Juanito que no te da bola, o Juanito en realidad te quiere y no te lo quiere decir. Felicidómetro al 6, al 7. Tú vas caminando con tu hermano se cae y tú antes de pensar lo agarras en el aire. Felicidómetro al 100. Entonces yo deduje, pucha, con esta investigación, a lo mejor la humanidad, imagínate la ingenuidad de pensar así, la humanidad va a comprender que lo único que te hace completamente feliz es cooperar y ayudar y salvar al que está sufriendo. Generar ese circuito, la INI, el INI de verdad, que es la energía que circula y es benéfica en todas las direcciones, ¿verdad? ¿Qué es la simbiosis? Es la forma en que ha evolucionado la vida en el planeta. Entonces, si la vida en el planeta evolucionó así, es lógico que nosotros, que somos parte de la creación de este planeta, también tengamos una felicidad como tienen los pulpos que colaboran con las algas y así sucesivamente, en la colaboración, en la participación en una creación conjunta. Y para mi sorpresa, parece que nadie más leyó. Yo pensaba exactamente lo mismo. Decía, ¿y dónde está esa colaboración? ¿Dónde está esa reciprocidad ahora? Viste, hay cosas maquilladas. Es muy del mundo ejecutivo, del mundo empresarial, viste, que empiezan a repetir como papagayos conceptos. Entonces, el propósito. Todos hablan del propósito. Ser colaborativos. Todos hablan de ser colaborativos. Reciprocidad. Todos hablan de reciprocidad. Pero vivimos por estudios que están ahí a disposición en la generación que más se siente sola, que más desconectada está cuando existen los medios de conexión más grandes de la historia de la humanidad, mientras más desconectados también, más solo también. Entonces, si estamos solos, estamos desconectados, y para que haya felicidad necesitamos colaboración de verdad, conexión de verdad, hay algo que no está cuajando en la fórmula. Exacto, sí. Hay una mentira, ¿ves? Entonces, mira, por ejemplo, uno de los efectos que tuvo el golpe sobre mí fue comprender que de todas las cosas horrorosas que habían sucedido, la más horrorosa y de mayor consecuencia para nosotros era la apropiación y reversión del lenguaje. Y que instituir la mentira era destruir las mentes, ¿ves? Porque la palabra mentira y la palabra mente son la misma raíz, ¿ves? Y hacer tira, ¿no? No sé si en otros países se dice hacer tira por romper, ¿te fijas? Entonces, que esa institucionalidad de la mentira que perdura hasta el día de hoy. Ahora, la maestría de la mentira. Ya no, ni siquiera se usa la palabra mentira, se usa desinformación. Claro. ¿Te fijas? Entonces son nombres disfrazados. Ahora se usa un lenguaje disfrazado y falso para todo, ¿ya? Por eso hablamos de colaboración, pero lo que menos queremos es colaborar. ¿Te fijas? Se habla de propósito, pero lo que menos queremos es preguntarnos cuál es nuestro verdadero propósito, para qué estamos vivos, ¿no? ¿Es para dar vida, para dar felicidad, para sentir o para que otro se enriquezca con nuestro trabajo? ¿Te fijas? Entonces,
la capacidad de preguntar, la capacidad de dudar, que fue lo que nos hundió, también tiene que ser la capacidad que nos devuelva la vida. ¿Ves? Esa duda, por ejemplo, yo me acuerdo, hay una instrucción budista que es muy maravillosa y que es más o menos así, seguramente mal interpretada por Cecilia, porque soy estudiante de budismo, pero no soy budista, ¿no? Y es que tú, para liberarte, tienes que tener un arco mental, por supuesto, y disparar constantes flechas de dudas, sin intervalos entre medio. Y al dudar de todo, tú te encuentras en la realidad que no tiene fundamento, pero que es real. Entonces yo lo hallé, pero un método, ¿cómo traducir ese método de dudar? O sea, que uno va a tocar algo, va a decir algo y lo dude. Dime que no es lindo, ¿ves? Porque es indeterminado. No te da un resultado, te da una pregunta. Y sabes lo que la palabra, la etimología de la palabra preguntar en latín, casi la digo, en latín percontare, quiere decir lanzar un anzuelo al fondo del mar. Pero ¿cuál es ese mar? Nuestra propia oscuridad interior, nuestra confusión, el no saber. Pero ese no saber es la riqueza, es la posibilidad. Entonces, entrar en esos territorios de lo indeterminado, de lo que no sabemos qué es la única posibilidad de encontrar algo nuevo, otra forma de hablarle a la persona que tú amas y también a la persona que detestas. ¿Cómo hacerlo eso cuando uno lo que ve desde que se levanta en la mañana y se acuesta en la noche, todos están yendo hacia la desconexión? Consigo mismo, ni hablar con los demás. Tan apagado. Entonces, ¿cómo ayudar al menos a que puedan encenderse? Ni siquiera uno puede aspirar a encenderlo, ya eso. Primero... Con encenderse uno sería suficiente. Tal cual. Yo te iba a decir exactamente, yo me puedo hacer cargo de tratar de encenderme yo. Pero encender a otro, nada. En esto de la tecnología, ha sido creada, ha sido dispuesta, ha sido entregada a todos nosotros para... Hablan de que la IA nos va a aniquilar, o la tecnología. Yo no creo que tenga el poder. Nosotros nos vamos a aniquilar a nosotros mismos. Nos han entregado la herramienta para que nos aniquilemos. ¿Vos cómo estás viendo esto de la tecnología, la IA, el ChatGPT? Ahora me enteré en estos días leyendo un periódico inglés de que las armas que se están usando en este conflicto israelí, norteamericano y Medio Oriente, Irán, ya había instalado la IA en las armas, que es lo más parecido a Terminator, digamos. ¿Cómo estás viendo esa lectura como individuo y también desde tu arte? ¿Cómo estás dialogando, reflexionando con esta realidad? Claro, lo veo como la guerra de los mundos, ¿ves? O sea, ya estamos en un estado y en un momento como de ciencia ficción. Lo que nosotros antes veíamos en los cómics o en las películas de ciencia ficción ya es lo que está pasando día a día. Entonces, en términos de la inteligencia artificial, en este momento hay una lucha planetaria por una forma de inteligencia artificial en la cual no hay ningún control humano. Entonces, esas armas que se están usando son armas en que la inteligencia artificial toma todas las decisiones y no hay ninguna posibilidad de que un ser humano diga esto no se hace. Ya las máquinas están tomando decisiones propias porque fueron programadas así, ¿ya? Y hay otra inteligencia artificial que propone que la única inteligencia artificial viable para la humanidad es la que está siendo dirigida y controlada y educada por los seres humanos. ¿Cuál de las dos va a ganar la guerra? Lo sabremos en los próximos 4 o 5 años. Fíjate, la gente piensa que esta catástrofe va a ser de aquí a 100 años, por lo tanto no nos va a tocar a nosotros. Yo no creo eso.
yo creo que nos va a tocar a los que estamos vivitos y coleando ahora. ¿Te fijas? Entonces, estas guerras que se están haciendo, en realidad son laboratorios para la guerra, para los instrumentos de exterminio. Eso es lo que son, eso es lo que se viene haciendo. Entonces, nosotros como seres humanos, que somos por ahora espectadores hasta que nos toque el turno a nosotros, tenemos que tomar esa decisión, tenemos que dudar. Una de las cosas que se pueden hacer es entrenar el algoritmo, ¿te fijas? Entonces, si tú entrenas al algoritmo para el odio, te va a alimentar odio. Si tú entrenas al algoritmo para la sabiduría, te va a dar sabiduría. Si lo entrenas, cada uno de nosotros está entrenando y educando a la inteligencia artificial. Hay que tomar conciencia de eso. Tú con tu mirada, con tu atención es la fuerza creadora. Tu atención y tu intención, esas son la fuerza creadora. Y esas dos están también en una INI entre ellas, tu atención y tu intención. Y tú tienes que mirar tanto la una como la otra y ver cómo interactúan y cómo se fertilizan o eliminan. ¿Te fijas? Entonces, estamos en un juego de una sutileza inmensa. ¿Y por qué la gente le hace el quite a esa sutileza? Es como el tango. Yo me acuerdo, yo estuve casada con un argentino muchos años, ¿no? Y que bailaba tango como los dioses, ¿no? Entonces este hombre me dice a mí, la primera vez que estamos parados el uno frente al otro, me dice, ¿y tú sabes bailar tango? Y yo le dije, sí. No era verdad. Nunca había bailado tango. Entonces él se para con los dos pies juntos, bien derecho, ¿no? Y me toma así por la espalda. Y yo en ese momento supe de inmediato bailar tango. Antes de hacer el primer paso, yo supe que era el tango, ¿no? Porque él, al pararse así, al ponerme la mano aquí en la cintura, por atrás, me dijo todo lo que yo necesitaba saber. Y a partir de ese momento, bailamos en forma maravillosa. Entonces después yo le pregunté, ¿cómo aprendiste a bailar tango? Y me dijo, mi mamá me enseñó, porque yo era tímido y no sabía, le tenía miedo a bailar. Y ella me hacía pararme en un cuadradito del parqué. Y yo tenía que bailar el tango entero en un cuadradito del parqué. ¿Ustedes dicen parqué en Argentina? Sí. El suelo de madera que ya casi no existe. Sí. ¿Te fijas? Entonces, ese baile infinito adentro de un cuadradito, esa es la sutileza. ¿Ves? Entonces, dentro del espacio de un decir hola, uno tiene muchas posibilidades. Dentro del espacio de decir, ¿cómo estás? Estoy como la hueva, ¿no? Estoy pésimo, estoy bien. O sea, nosotros tenemos pequeños espacios en la interacción, en la intercomunicación. ¿Qué tal si los convertimos en un espacio de creación? La fuerza de la imaginación en la creación. Viste que es casi una piedra filosofal, digamos, como la base. ¿Vos creés en eso como...? Claro, absolutamente. Por eso el arte está siendo eliminado de todas las escuelas. Y sí, porque la filosofía ni hablar. Ya no. La filosofía, la historia, el arte, la poesía, la música, eliminados. Todos los espacios de creación, de invención, de descubrimiento, eliminados. ¿Por qué? Porque tienen fuerza transformadora, ¿ves? Y porque imaginar, la palabra imaginar, yo también la he convertido en una palabra arma. Yo llamo palabra arma a las palabras que tienen conciencia de sí, ¿no? Es magnetizar la imagen, ¿ves? Entonces tú al imaginar estás creando un magneto para la imagen misma. Y la imagen lo siente. Eso lo dijo José Lezama Lima. La imagen siente, ¿ya? Y empieza en una INI contigo al imaginar. Tú al imaginar no estás solito. Estás en interacción con la imagen, ¿ves? Entonces, esas son las realidades que están disponibles para nosotros como posibilidad creadora. Despreciar eso es ya, entonces, ¿para qué vamos a existir? Pero te pusieron la IA, que supuestamente te va a reemplazar la creación, con solo un apretar de botones, con unas teclas. Pero lo que te están haciendo es que vos no pienses, no crees, no practiques, no ensayes,
no hagas. Es dejarte sin alma, sin experiencia, sin transitar, sin aprendizaje, ser un ente. Bueno, si la humanidad es humanidad, todo ese intento de limitar a la humanidad no va a resultar. Porque la persona va a soltar la máquina y va a salir afuera y algo Quiero le va a creerlo. pasar. Bueno, lo vamos a saber dentro de breve. Te fijas, vamos a estar vivos mientras esto suceda. Entonces, de aquí a allá hay que movilizarse ya. Ya. O sea, el que no está en la movilización de, digamos, del vivir, ¿no? Del sentir, bueno, ¿en qué está? ¿Te das cuenta? Entonces es como, depende de cada uno. Aquí no hay uno que se puede quedar afuera. El que se queda afuera, en Chile se decía antiguamente, no sé si ahora se muere pollo. Bueno, mira, te agradezco infinitamente que hayas venido a esta conversación pequeña en Santiago. Fuiste muy amorosa por venir y te quería entregar el inicio de todo este proyecto que hago, que se llama Homeostasis. El primer librito se llama Homeostasis. Aquí hay 23 conversaciones. Ya. Muchos de ellos ya han fallecido. Y Ya, agradecerte pues, que vinieras hoy fírmamela. día. Te lo firmo encantado. Muchas gracias, Cecilia.